Hola, bienvenidos a todos. Llevamos varias sesiones trabajando sobre qué hacer desde el aula regular. Hemos estado estudiando que hay diferentes aproximaciones, entre ellas una que les he nombrado mucho, que se llama el enriquecimiento. ¿Qué es el enriquecimiento? ¿Qué no es? ¿Y cuáles son sus supuestos? Es lo que vamos a trabajar en este video. Bueno, el enriquecimiento, o a ser exactos, el enriquecimiento curricular es un grupo de actividades estructuradas o semiestructuradas que se añaden al currículo para poder desarrollar unos objetivos particulares, en este caso, desarrollo de talento. ¿Qué no es? El enriquecimiento no es el mismo currículo, porque el currículo tiene todos sus contenidos preescritos y no se ajusta necesariamente a lo que serían las necesidades de los estudiantes, o su ritmo o sus intereses, pero en el enriquecimiento nos podemos dar el gusto o dar la oportunidad de explorar otro tipo de temáticas importantes también. Ahora, ¿cuáles son sus supuestos? Bueno, un primer supuesto es que el enriquecimiento se realiza en adición del currículo como complemento, no en lugar del currículo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otras alternativas que son importantes tomar en cuenta, por ejemplo, como la flexibilización curricular o como el desarrollo de currículos especiales, que pueden ser alternativas interesantes también para el desarrollo de talento. Pero el enriquecimiento en sí mismo no da la solución a todo lo que sería el desarrollo de la persona con capacidades o talentos excepcionales. Se requiere del currículo regular o de por lo menos elementos de del currículo para poder desarrollarse. Lo siguiente que se requiere es, o lo que se supone en las actividades de enriquecimiento, es que tienen un objetivo claro, no un producto claro, sino un objetivo claro. Es decir, desde mi concepción de lo que es el desarrollo del talento o las altas capacidades o las capacidades excepcionales o los talentos excepcionales, yo tengo claro qué es lo que quiero desarrollar y en sí mismo creo unas actividades de enriquecimiento o unos escenarios de enriquecimiento que van a permitir alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, el modelo de enriquecimiento triádico de Joseph Renzulli está centrado a desarrollar producción creativa. ¿Pero eso por qué? Pues porque el eje central o la manifestación principal que plantea Renzulli, que ocurre en el desarrollo del talento, es la producción creativa. Luego yo necesito algo que ponga en juego mis habilidades, mi creatividad y mi compromiso, mi motivación, para que de esta interacción pueda emerger producción creativa. Y los grupos de enriquecimiento o el modelo de enriquecimiento triádico son escenarios propicios, oportunidades propicias para que esas dos cosas pasen. Pero ¿qué no es tampoco? Importante pensar que el enriquecimiento, si bien implica enganchar, motivar, vincular al participante, su función no es necesariamente o no es divertir. No es una actividad de entretenimiento. A veces pensamos en las actividades de enriquecimiento como esas actividades recreativas que son importantes para complementar nuestra vida. Pero en términos de enriquecimiento para el desarrollo del talento, no necesariamente son. Ahorita vamos a trabajar tres tipos de enriquecimiento. El enriquecimiento personal, que lo trabajamos en las actividades que hemos desarrollado de enriquecimiento personal nosotros para comprender qué es un enriquecimiento y cómo desarrollo yo mi propio talento. El enriquecimiento triádico y los grupos de enriquecimiento. El enriquecimiento personal es una actividad que yo realizo o que yo invito a mi estudiante a realizar, que está centrada en algo que le gustaría aprender, los apasiona, pero que no han hecho porque no han tenido el tiempo o el espacio. Está mucho más orientada al crecimiento y a la reflexión sobre mí mismo que necesariamente el desarrollo de un talento específico en un campo disciplinar, cultural, social. Pero tiene una experiencia muy interesante y es que me permite igual el realizar una actividad que me enriquece a mí personalmente, me permite a mí también poner en juego mis capacidades y mis competencias de manera que se puedan desplegar y desarrollar de alguna manera. Un ejemplo de enriquecimiento personal es lo que hicimos durante este módulo y el módulo anterior, en donde seleccionamos algo que nos gustaría aprender y que no habíamos podido realizar, y durante varias semanas lo estuvimos realizando, dedicándoles unas pocas horas a esta actividad. Vamos a centrarnos entonces ahora en dos tipos de enriquecimiento que están
claramente orientados a desarrollar el talento en estudiantes con talentos excepcionales o capacidades excepcionales, pero que también puede tener un impacto interesante en estudiantes que no cumplen estas características. Los grupos de enriquecimiento o el enriquecimiento triádico entran desde la lógica del modelo de enriquecimiento total de la escuela. En este modelo se plantean que hay diferentes oportunidades de desarrollo, algunas transversales, algunas muy específicas, que permiten convertirse en nichos positivos para el desarrollo del talento. Tenemos unas estructuras escolares como es el currículo, los grupos de enriquecimiento que podría haber en un colegio o en una institución, que son en la lógica de clubes, semilleros, etcétera, y un continuo de servicios especiales que estarían adecuados a las necesidades de los estudiantes. Transversal a todo esto, podríamos hablar del portafolio de talento porque se alimenta de todas esas actividades, las estrategias para modificar el currículo, como por ejemplo flexibilización curricular o compactación curricular, las actividades de enriquecimiento y enseñanza del aprendizaje, que sería el modelo de enriquecimiento triádico, correspondiente a las actividades tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que describiré más adelante. ¿Qué más vamos a tener? Por ejemplo, ellos últimamente han estado trabajando en una plataforma virtual de diferenciación curricular que se llama Renzulli Learning, con diferentes instrumentos de identificación. Han trabajado con materiales en el currículo, materiales de entrenamiento de todos los profesores e instrumentos de evaluación. Esto comprendería el modelo de enriquecimiento total de la escuela, pero nosotros nos vamos a centrar primero en lo que sería el modelo de enriquecimiento triádico. El modelo de enriquecimiento triádico son este diagrama o este pedazo del diagrama que se ve en rosado, verde y amarillo y que nos hace referencia a una actividad o un grupo de actividades que están vinculadas entre sí, que son 3 tipos específicos de enriquecimientos articulados. Pero antes de empezar a mirarlos, vamos a observar cuál es la meta de este modelo. El enriquecimiento o el modelo de enriquecimiento triádico inicialmente fue diseñado para hacer reconocimiento del desarrollo del talento. Por eso se llamaba originalmente el modelo de la puerta giratoria, porque el chico entraba al sistema o a las actividades de enriquecimiento tipo 1, luego a las de tipo 2 y finalizaba en enriquecimiento tipo 3, y como parte de ese enriquecimiento tipo 3 se manifestaba la producción creativa. Por eso este modelo es un modelo tanto de reconocimiento como de desarrollo, porque detrás está la idea de que el desarrollo del talento me permite también reconocerlo. Si yo no genero oportunidades de desarrollo, poco probable que yo pueda ver la producción creativa y la experticia de los estudiantes. Entonces, este modelo busca incitar la creatividad productiva por parte de los jóvenes, exponiéndolos a varios tópicos, áreas de interés, entrenándolos para aplicar conocimientos avanzados, habilidades y procesos en metodologías y áreas seleccionadas por ellos mismos. ¿Y por qué por ellos mismos? Porque como hemos trabajado, uno de los motores más potentes para poder desarrollar el talento es esa motivación y ese interés que yo siento por el campo disciplinar o por una problemática que me lleva a explorar campos disciplinares. Y nos preocupamos por la motivación, uno, porque es uno de los 3 elementos que están conformando la tríada que permite la manifestación del talento, pero además porque nos generan unos elementos que son pedagógicamente muy ricos. Nos generan lo que plantearía Renzulli como las 3 E's: enjoyment, es decir, disfrute; engagement, es decir, involucramiento; y entusiasmo por el aprendizaje, entusiasmo por el aprendizaje. El modelo de enriquecimiento triádico está diseñado para generar ese tipo de motivación, pero solo funciona bien en la medida en que nosotros nos damos el tiempo y las posibilidades de explorar esos diferentes tipos de enriquecimiento y de planearlos con nuestros estudiantes. El modelo de enriquecimiento triádico se centra en articular 3 tipos de actividades: enriquecimiento tipo 1, enriquecimiento tipo 2 y enriquecimiento tipo 3. Las actividades de enriquecimiento tipo 1 son actividades exploratorias, generales, que pueden beneficiar a todos nuestros estudiantes, no solo a nuestros estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, y que muchas veces realizamos en nuestra escuela o en nuestra aula sin darnos cuenta que son actividades o que podrían convertirse en actividades tipo 1. Por ejemplo, una salida al jardín botánico. En una salida al jardín botánico, los estudiantes normalmente van con una visita guiada, con un grupo de actividades,
Pero fíjense que en términos de enriquecimiento, ustedes podrían estar observando cuál es el tipo de cosas que les preocupa o les interesa o les llama la atención de la experiencia. Por ejemplo, algunos chicos pueden estar muy interesados en comprender cómo es que hace una planta como la Victoria Regia tan grande para sostenerse en el agua. ¿Cómo es que funciona eso? Y ahí tendríamos elementos de física que estarían involucrados y no solo de botánica. Pero, por ejemplo, habría otros que estarían preguntándose cómo hacen para climatizar los invernaderos, para poder lograr hacer que el clima parezca selva tropical, por ejemplo. Y eso podría ser un interés más hacia la ingeniería. Pero podría haber estudiantes que estén preocupados, como me pasó alguna vez que le pedí a mis estudiantes que fueran al jardín botánico, que estaban muy preocupados porque las visitas no eran incluyentes, es decir, una persona con ciertas discapacidades no podría aprovechar las visitas. Y eso les parecía pues complicado, en particular a una de mis estudiantes porque tenía una hermana con esa discapacidad en específico. Pero pues también podrían estar los que estén fascinados por el mismo problema de las plantas y la botánica y su cultivo y el problema ecológico, etcétera. Ahora, yo hago una actividad de enriquecimiento tipo 1, ¿para qué? Normalmente uno los lleva al jardín botánico pues para que aprendan sobre las plantas y hay unos aprendizajes prediseñados. Pero la esencia de la actividad de enriquecimiento tipo 1, si bien se generan unos aprendizajes, es permitir explorar a los estudiantes, permitir que ellos se hagan sus preguntas y yo empezar a capturar sus intereses y los problemas que los conmueven y hacia dónde gravitan. Frente a esos problemas hacia dónde gravitan, hay una cosa, si yo quisiera convertir ese problema en una producción creativa o en un proyecto, que sería el enriquecimiento tipo 3, yo tendría que coger al estudiante y empezar a hablar con él, hacer lo que llaman en inglés un debriefing, una como entrevista o un diálogo, donde empieza uno a explorar ese interés, identificar el problema y darle cuerda al estudiante para que empiece a plantear un proyecto alrededor de eso. Por ejemplo, mis estudiantes que fueron al jardín botánico y que estaban muy preocupadas por el problema de inclusión del jardín botánico en ese momento, yo les planteé que, ¿y por qué no proponen cómo podríamos adecuar o solucionar ese problema, por lo menos en uno de los recorridos? ¿Sí? Entonces las estudiantes estuvieron muy emocionadas porque además una de ellas sí quería resolver ese problema y lo otro que les añadí es vamos a hacer esta propuesta pero además se la vamos a hacer al jardín botánico. Usted escribe una propuesta y se la vamos a presentar, ¿sí? No es simplemente hipotéticamente trabajemos. Entonces fíjense cómo de los intereses de los estudiantes y de sus preocupaciones que son reales podemos extraer unos proyectos que están centrados en lo que ellos quieren hacer. Pero el truco no es hacerles el proyecto o decirles qué proyecto tienen que hacer, sino darles cuerda para que ellos empiecen a construirlo. A veces van a necesitar más ayuda para concretar esa idea, pero además van a necesitar tener elementos o aprendizajes o habilidades que son necesarias para este proceso. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un proyecto que busque ser incluyente y que solucione los problemas de accesibilidad de un lugar como un museo o como una biblioteca o como un jardín botánico, pues hay un montón de cosas que hay que aprender, porque la idea no es jugar a resolverlo, sino aportar una solución. Y entonces ahí entran en juego las actividades de tipo 2 de enriquecimiento. Después de que yo exploro estos intereses de los estudiantes, yo me voy a dar cuenta que hay unos saberes, saberes hacer y saberes de conocimiento, saber, y unas disposiciones que son necesarias para poder desarrollar su proyecto. Luego planteo talleres orientados a desarrollar eso y los articulo con un elemento muy interesante, y es que esos talleres no solo le van a servir a los estudiantes que desarrollan el proyecto, se pueden hacer en grupo y dependiendo de las temáticas puede que sean para todo el curso como puede que sea para grupos muy particulares. Por ejemplo, todos mis estudiantes que quieren poder transformar una idea y una preocupación en un proyecto deberían saber, por ejemplo, de pensamiento de diseño. ¿Cómo puedo a partir de esa estrategia generar una propuesta? ¿Sí? Entonces, una actividad de entrenamiento grupal interesante es enseñarle a todos mis estudiantes cómo funciona y cómo se hace el pensamiento de diseño y hacerlos que se apropien de esa herramienta.
Eso les sirve a todos mis estudiantes. De la misma forma que las actividades de enriquecimiento tipo 1 también les sirven a todos mis estudiantes. ¿Qué puede ser una actividad de tipo 1? Puede ser una visita de un invitado, puede ser una película incluso. Ahora, una anotación muy importante, no de todas las actividades tipo 1 o de una actividad en particular van a surgir todos los intereses de todos mis estudiantes. A veces la actividad de tipo 1 nos sirve para capturar el interés de algunos y para darnos cuenta de hacia qué gravitan, pero probablemente se van a necesitar varias actividades. Y entonces ustedes me dirán, pero bueno, ¿y a qué horas puedo hacer eso? Si yo me alío con mis colegas, podemos hacer actividades de enriquecimiento en varias de las asignaturas, de manera que a partir de lo hecho en varias asignaturas, los chicos puedan explorar y yo pueda recoger una información más potente. Y la puedo recoger hablándome con mis compañeros. Pero si no, puedo dedicar un pedacito de todas mis clases a una pequeña actividad exploratoria. Pero lo más importante, recuerden, de la actividad de enriquecimiento tipo 1 no es la actividad misma, sino el diálogo. Y en la medida en que los chicos aprenden a manifestar sus intereses, usted va a encontrar mucho más fácil el poder dialogar con ellos de eso. Bueno, actividades de tipo 2, por ejemplo, actividades de pensamiento crítico, todas las habilidades del siglo XXI que se requieren para poder llevar a cabo una propuesta, un proyecto. Pero también ahí es cuando uno empieza a explorar los conocimientos que se requieren para desarrollar la idea de proyecto que están teniendo. Y a veces de ese tipo 1 y de ese tipo 2 se consolida el enriquecimiento tipo 3, que no siempre todos los estudiantes van a llegar a ese proyecto que está centrado en una problemática real. Puede que no lo hayamos capturado el interés, como puede que definitivamente la capacidad de producción en ese momento no ha estado madurada lo suficiente como para que se presente la producción. Y no tenemos que exigírsela a todos. Pero la idea es que nuestros estudiantes con capacidades y talentos excepcionales tengan la oportunidad de hacerlo. Bueno, ¿y cuándo podrían hacerlo? Bueno, puede que le dediquemos un espacio especial de la asignatura a trabajar en proyectos o que mi metodología esté muy centrada en ABP, ¿sí? Aprendizaje basado en proyectos o en problemas y de manera muy natural este modelo de enriquecimiento es fácil de ser integrado. Pero si no, entonces, ¿cómo se puede sacar tiempo para esto? Bueno, puedo hacer cambios. Puedo hacer que en lugar de presentar un proyecto final, mis proyectos o un examen, mis proyectos finales para mi asignatura sean proyectos de investigación o de emprendimiento, por ejemplo. Pero también, ¿qué puedo hacer? Si el chico está muy avanzado en mi área o la chica, pues puedo hacer una cosa que se llama la compactación curricular y es que desocupo de sus actividades aquellas que tienen que ver con conocimientos que ya maneja y eso me le deja un tiempo libre y en ese tiempo libre es donde puede hacer las actividades de enriquecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo iría esto? Esto sería un sistema que entrelaza el desarrollo de habilidades con los intereses y problemáticas de los estudiantes y con la producción creativa a través de proyectos. Esto se vuelve básicamente como un sistema de poleas, porque el enriquecimiento tipo 1, de manera natural, cuando le tocas el interés al estudiante, el estudiante va a querer saber cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, es un caso que Renzulli cuenta muchísimo y es una niña que está muy interesada en la autora de Mujercitas y en todos sus libros. Y algo que le apasiona de los libros de ella es hacer, o sea, cómo hace y cómo describe las recetas de cocina. Y decide que quiere hacer un libro de cocina sobre las recetas que se observan en las novelas. ¿Qué es lo que hace? Pues la profesora le dice, listo, vamos a hacerlo, pero esto es de veras. Contacta a una asociación que publica libros de esta autora y les propone el proyecto. Entonces ella queda en acuerdo de elaborar un libro de cocina. Y para poder hacerlo, la profesora le pone a estudiar sobre cómo se construye un libro, toda la parte editorial, pero también cómo se escriben las recetas, todo como un profesional que trabaja en libros de cocina. Pero también le enseña a cómo hacer la indagación para recuperar las recetas, porque las recetas son bastante antiguas y le toca empezar a hablar con gente, con abuelas y empezar a contactar a mujeres que saben hacer esas recetas. Y su producto final es un libro. Y tan interesante es que el libro se publica
lo publica la asociación y de hecho es un libro que en este momento está fuera de impresión porque las copias se agotaron en su momento. Entonces, fíjense cómo acá empiezan a unirse varias cosas. Es muy natural para su interés que ella quiera aprender cosas que le permiten crear su proyecto. Entonces se vuelve como un sistema de poleas. Y una vez tú logras terminar el proyecto, muy seguramente quedarás interesado en continuar el proceso. Un elemento en donde he tratado de ser enfática es en la importancia de que los problemas, las preguntas y los intereses sean reales para los estudiantes. ¿Y qué hace que un problema sea real? Por ejemplo, yo sé que el calentamiento global es importante, es real, sí, objetivamente, pero no necesariamente es real subjetivamente. Entonces, ¿qué hace que un problema sea real? Lo primero es que haya personalización, es decir, que afecte a alguien o a alguien importante para nuestro estudiante o a sí mismo, o sea, que lo afecte directamente, que cuando vea el problema no es un problema de otro, sino es mi problema y lo sienta como tal. Lo segundo es que ese problema sea problemático, es decir, que no esté resuelto, pero que además no se resuelva con un simple procedimiento, sino que implique tener que crear. Eso nos haría real el problema, ¿sí? Si no fuera así, pues básicamente no estaríamos enfrentando un problema, sino una situación que no se ha desarrollado. Y lo último es que el problema sea auténtico y el abordaje de su solución también se puede hacer de manera auténtica. ¿Y auténtico en qué sentido? Pues que se utilicen las metodologías que las personas profesionales que solucionan esos problemas la utilicen. Entonces, por ejemplo, si tú eres un escritor de recetas de cocina, ¿cómo haces la exploración para descubrir cómo se hacen esas recetas, cómo se hace todo el ejercicio de indagación, cómo se hace el prototipado, etcétera, etcétera? Pero además que haya una audiencia real que se beneficie con la existencia. Entonces, en este caso, pues del libro de recetas, ¿quiénes se benefician? Pues todos los interesados en la obra literaria de Louise May Alcott, que es la autora de Mujercitas, ¿sí? Otro ejemplo, porque si se fijan acá, yo les estoy planteando que las actividades de enriquecimiento, pues uno las planea, pero a veces hay cosas que pasan que se vuelven actividades de enriquecimiento tipo 1. Cuando trabajaba en Chile, tuve la oportunidad de trabajar con mis estudiantes y un día llegó un estudiante muy enojado en el centro de enriquecimiento donde estábamos trabajando. Era un centro con base en la universidad donde se hacían trabajos extracurriculares. Los chicos de grados de media iban a la universidad 2 días a la semana y durante más o menos unos 4 o 5 años muchos de ellos estaban en el programa. Entonces llegó este estudiante que era de los de últimos años, muy congestionado porque acababa de recibir la oferta de materias o de talleres que podía tomar el siguiente semestre. Y llegó muy congestionado porque decía, es que a nosotros no nos están tomando en cuenta. Nosotros necesitamos poder participar y nosotros queremos que nos den acá la oportunidad de ayudarlos a decidir porque nos están ofreciendo cosas que no nos interesan, etcétera, etcétera. Entonces en ese diálogo, ¿yo qué vi? Yo vi algo que lo afectaba. Y en lugar de decirle, sí, te vamos a poner atención, que es lo que quisieras, etcétera, que es la salida fácil, lo que le empecé a hacer preguntas. ¿Y cómo crees que esto se podría resolver? ¿De qué forma lo podríamos hacer que fuera sostenible, permanente? Y llegó a una idea y es, acá lo que necesitamos es hacer un centro escolar. El centro escolar en Chile es el Consejo de Estudiantes, que tienen opinión frente a lo que pasa en los colegios. Pero este era un programa de enriquecimiento, no tenía por qué tener esa estructura. Entonces me decía, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo lo que le propuse es, venga, hagamos una cosa, yo no te lo voy a hacer, yo no te voy a armar el centro de estudiantes. ¿Por qué no el próximo semestre, en lugar del taller, de uno de los talleres, invitas a 2 o 3, 4 compañeros que estén interesados en y nos sentamos a estudiar para construir el centro de estudiantes? Pero lo hacemos de una manera participativa. Nosotros estudiamos, aprendemos de otras experiencias, hacemos el sondeo porque puede que el problema sea solo tuyo y no de los demás, etc. Durante el siguiente semestre, entonces, las actividades de enriquecimiento tipo 2 que hicimos tenían que ver con cómo se conforma un centro de estudiantes,
toda la lógica política, toda la parte de legislación, pero también la parte de mercadeo, de publicidad, de cómo se hace un sondeo, etcétera. Y dentro de las actividades para desarrollar el proyecto era montar el centro de alumnos y llegar al momento de la votación para elegir a los participantes. Ese fue el proyecto final y hasta el momento, desde ese año, el programa tiene centro de alumnos. Se fijan cómo una actividad que incluso podría considerarse como disruptiva, que es llegar al salón de profesores peleando por algo que le parece importante, puede ser una actividad de enriquecimiento y, como digo yo, ahí saltó la liebre, es decir, en buen chileno eso quiere decir que ahí pude ver la oportunidad, pero cuando saltó la liebre la agarré por las orejas y la convertí en enriquecimiento tipo 2 y tipo 3. ¿Sí? Y eso mismo les puede pasar a ustedes. Muchas veces en el trabajo en pregrado me pasaba con las tesis de mis estudiantes, que de pronto llegaban con una preocupación y yo le decía, venga, ¿usted qué tanto le interesa eso? ¿Por qué no lo hace como trabajo de grado? ¿O por qué no lo hace como proyecto final de esta materia? Y paralelo, obviamente, me tocaba hacer todo el proceso de crear actividades de enriquecimiento que les permitieran llevar a buen término ese proyecto. Entonces, estos son los elementos para que se trabaje con un problema real. ¿Y por qué el problema real es tan potente? Porque un problema real hace que la persona se involucre en todo su ser y quiera trabajar en desarrollar eso que quiere crear. Y eso es lo que tú necesitas para desplegar tus capacidades y convertirlas en niveles más avanzados de desarrollo. Ahora, algo muy interesante es que en este proceso el desarrollo y la experticia son una propiedad emergente del proceso. No es que yo diga, y entonces el talento surge al final, no, emerge de manera muy natural y ustedes van a ver que durante este proceso los chicos desarrollan experticia, así como ustedes desarrollaron experticia en su enriquecimiento personal y producción creativa. En todo este ciclo aparece una cosa muy interesante y es que el enriquecimiento tipo 1 de alguien, el enriquecimiento tipo 3 de alguien puede ser el enriquecimiento tipo 1 de otra persona. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que alguna vez han ido a la presentación de un proyecto, de un producto, de algo que está haciendo alguien y eso que tú podrías detectar como un enriquecimiento tipo 3, es decir, una oportunidad donde han desarrollado producción creativa, a ti te engancha y hace que tú quieras unirte a resolver ese problema o te despierta unas preguntas o unas inquietudes? Eso quiere decir que este sistema no solo nos permite jalonar al propio estudiante, sino cuando el estudiante puede contar y socializar lo que está haciendo, eso es motor que jalona los intereses de los demás y sus preocupaciones. Esto se nos vuelve una máquina de movimiento perpetuo, donde el desarrollo del talento empieza a ser un eje rector de mis actividades, pero no con el propósito de voy a ser un genio, voy a desarrollar mi capacidad, sino que no puedo evitarlo, porque es que estoy abordando esas cosas que me mueven y me conmueven. Finalmente, hablemos de los grupos de enriquecimiento. Los grupos de enriquecimiento, ¿qué vienen siendo? Son grupos de estudiantes de distintos cursos, edades, géneros, que comparten intereses comunes, especialmente, y se reúnen en horarios especialmente diseñados para perseguir dichos intereses. ¿Les suena conocido? Sí, los clubes, las clases extracurriculares, muchas veces están ligadas a lo que sería un clúster de enriquecimiento. Pero ¿en qué se diferencian de muchas de las actividades que hacemos extraescolares donde permitimos que los estudiantes se mezclen? ¿En qué nivel de participación tienen ellos en la construcción de las agendas que hay dentro del clúster o el grupo de enriquecimiento? Básicamente, el grupo de enriquecimiento es un grupo en donde los miembros están construyendo proyectos para poder resolver los problemas que les interesan en el campo disciplinar, cultural, social que comparten de interés. No son clases especiales para mejorar las habilidades matemáticas en los estudiantes matemáticos, ¿sí? Un ejemplo que podría acercarse al grupo de enriquecimiento tiene que ver con mucho de lo que se hace en los clubes de ciencias, clubes de matemáticas. Pero, ojo, y esto es algo muy importante, y es que muchas de estas actividades están regidas por el interés del tutor o del profesor, que le cuesta mucho entender que su labor en el grupo de enriquecimiento no es ser el profe, el que se la sabe y el que te voy a llevar al lugar que yo sé que tú tienes que llegar. El grupo de enriquecimiento básicamente implica o tiene que ser un espacio donde se construye con los estudiantes
esa ruta y esas metas a partir de los problemas que les conmueven a ellos. Y en esa medida tu rol como profesor no es el de decirle a dónde tiene que llevar y enseñarle las cosas, sino el ser como un coach, un acompañante que ayuda a la construcción colectiva. ¿Difícil? No, es muy fácil, pero para nosotros es difícil no orientarlos hacia donde queremos que lleguen y permitirles que construyan ellos mismos esos caminos y esas trayectorias. Y también es difícil porque ellos tampoco están acostumbrados a tener esa oportunidad. Al comienzo es posible que haya que orientarlos un poco, pero con el tiempo, si se dan espacios de libertad, de exploración y de crear, van a ver cómo ellos mismos van a empezar a buscar su trayectoria. Si se fijan, el grupo de enriquecimiento no es solo para estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, sino para estudiantes que están apasionados en un tema en común o que les interesa mucho un tema en común. Y podemos aprovechar esos espacios integrados que tenemos creados en la institución y cambiar un poco la filosofía que está detrás para poder fortalecer o fortalecerlos en términos de desarrollo de talento y de capacidades. Y esto, pues, ¿a qué nos lleva? A algo que les he planteado en muchas de las sesiones, y es que una marea alta eleva todas las embarcaciones. Cuando empiezo a trabajar en clave de talento, mi propia aula, y empiezo a trabajar en lógica de enriquecimiento, empiezo a dar oportunidades para todos mis estudiantes y empiezo a generar también la posibilidad de que estudiantes con capacidades y talentos excepcionales puedan volar. Estos ejercicios son pisos para que ellos puedan elevarse lo más alto posible. Bueno, gracias.